Bueno, el tema 7 eran 60 diapositivas, este son 150, ¿vale? Tiene varios apartados y lo que va de aquí, o sea, la parte de direcciones de red, de sus redes y máscaras, y el protocolo de resolución de direcciones, os diría que son a mi juicio los apartados más importantes. Vamos a ir intercalando también, cuando venga el caso, algunos ejemplos o ejercicios, ¿vale? Ejercicios hay muchísimos más, pero no nos daría tiempo de verlos todos. La primera cuestión es, ¿qué es esto de Internet? Pues, bueno, lo más fácil es decir, es un conjunto de redes interconectadas. Aquí podéis ver un dibujo, esto es muy antiguo, está sacado del Tannenbaum, pero ni siquiera de la última edición del Tannenbaum, porque hay redes Token Ring, redes SNA, ¿vale? Bueno, es para destacar el hecho de que puede haber cualesquiera tecnologías a nivel físico y a nivel de enlace, porque lo que las interconecta es la tecnología común a nivel de red, que es lo que llamamos el protocolo IP, ¿vale? Y entonces tenemos luego las redes académicas y las redes comerciales a nivel nacional, internacional, interconectadas, pues como todo el mundo sabe, por diferentes niveles jerárquicos, y el nivel jerárquico más alto es lo que se suele llamar el backbone, ¿vale? O la columna vertebral, que son los enlaces troncales de alta capacidad que interconectan los nodos. Bueno, pues como sabéis, aquí en Burjasot tenemos el nodo de Rediris en la Comunidad Valenciana, lo que se llama el POP, punto de presencia, que conecta todas las universidades y centros de investigación de la Comunidad Valenciana con el nodo de Madrid, el de Barcelona, varios más, ¿vale? Ese pegamento o ese protocolo común a nivel de red que lo une todo es este protocolo IP. Fijaros que en el nivel de red solamente hay un protocolo posible. Bueno, hay dos versiones, IP versión 4 y IP versión 6. Lo que yo os voy a contar básicamente tiene todo que ver con el protocolo IP versión 4, pero hay muchas cosas que son directamente trasladables, o sea, se puede hacer la correspondencia con el protocolo IP versión 6 y que ya en su momento iremos comentando. Por encima de este nivel de red, que solamente tiene un protocolo, hay dos protocolos, como comentaba antes, el TCP y el UDP, el TCP orientado a conexión y el UDP no orientado a conexión, y que son los que dan soporte a todas las aplicaciones, y ya en aplicaciones aquí se podrían haber puesto muchos más nombres, ¿vale? Protocolos de nivel de aplicación hay para aburrir, hay un montón, y continuamente la gente se inventa protocolos nuevos. Entonces, bueno, esto es lo que también decíamos en el tema 1, el modelo reloj de arena, ¿no? Que es estrecho en el centro, pero se ensancha hacia abajo y hacia arriba. Y como me parece que también comentaba allí, pues ese ensanchamiento hacia abajo ha dado lugar a la frase de que IP puede funcionar sobre cualquier cosa, y el ensanchamiento hacia arriba ha dado lugar a la frase de que cualquier cosa puede funcionar sobre IP, incluso cosas que en su momento nadie se pensó ni de lejos que pudieran ir sobre IP, como la telefonía. Bueno, ¿y por qué le llamamos TCP/IP? Pues porque son los dos pilares que soportan todo lo demás, o sea, son los protocolos más importantes de todos. A nivel de red, porque no hay otro, y a nivel de transporte, porque aunque está el otro, el UDP, el TCP soporta el 90, el 95%, depende de donde saques el dato, de todo el tráfico que hay en Internet, ¿vale? Alguna gente cuando ve este nombre dice, ¿y por qué no se llama TCP, UDP, IP? Dices, bueno, pues si le vamos a dar entrada a UDP, ¿por qué no permitimos también HTTP y SMTP? Claro, al final sería un rosario de siglas, entonces se ha utilizado esa denominación de TCP/IP como identificador de todo el conjunto de protocolos que se apoya en el protocolo IP. Y recordando también el modelo de capas que veíamos en el tema 1, pues esto sería a nivel físico, enlace, red, transporte, aplicación. Una comunicación, por ejemplo, para acceder a una página web, podría seguir este itinerario. Si nuestro cliente está conectado a una red inalámbrica,
el punto de acceso de la red inalámbrica trabaja a nivel 2, luego pasamos por un router o probablemente varios routers que trabajan a nivel 3, en el destino seguramente pasamos por un conmutador LAN que trabaja a nivel 2 y eso sí, en el destino ya subimos hasta el nivel de aplicación. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esta línea que va subiendo y bajando? Pues significa que el paquete construido aquí se reconstruye a nivel de enlace, se construye otro paquete nuevo aquí porque es un medio físico diferente y aquí se reconstruye a nivel de red. Viaja hasta aquí y aquí se vuelve a reconstruir otro paquete nuevo a nivel de red y aquí a nivel de enlace. ¿Vale? El protocolo del nivel de transporte, que en el caso de acceder a una página web siempre va a ser TCP, ese protocolo es el primer protocolo que denominamos extremo a extremo, porque es el primero que ya solo ocurre en origen y destino. Por complicada que fuera la red, TCP sería comunicación host a host, origen a destino. Bueno, esto hoy en día ya podríamos decir que hay algunas excepciones porque la gente hace determinados truquillos y a veces cuando metes balanceadores de carga en algunos cortafuegos y tal, pues también analizan e incluso alteran el paquete a nivel de transporte, a nivel TCP. Pero bueno, en un escenario, digamos, sencillo, simplificado, esto sería lo que ocurriría. El nivel de red en Internet está formado por el protocolo IP, pero no solamente por él. Hay algunos protocolos ayudantes, o sea, auxiliares. Uno de ellos es el protocolo de mensajes de control, o por sus siglas en inglés, el ICMP. Todos conocéis el comando ping. Pues el comando ping se basa en enviar unos determinados mensajes ICMP que son respondidos por el destinatario y gracias a eso pues utilizamos el comando ping, ¿vale? Es un programita que envía esos paquetes. Otro ejemplo de protocolo auxiliar es el IGMP. En este caso la G es de grupo y la M no es de mensaje, es de gestión. Es protocolo de gestión de grupos. Este protocolo se utiliza para los envíos multicast. Como nosotros no vamos a hablar de envíos multicast, porque ya no nos cabe, pues solo lo mencionamos y no vamos a hablar más de él, ¿vale? Pero es otro ejemplo de protocolo auxiliar de IP que funciona a nivel de red. Luego tenemos los protocolos de traducción de direcciones. ¿Os acordáis que decíamos que uno de los problemas principales del nivel de red es la traducción de direcciones de nivel de enlace a nivel de red? Y esa traducción se puede hacer en sentido de enlace a red o al contrario, ¿vale? Por eso hay protocolos de traducción directa, es ARP, e inversa, que son todos estos de la derecha. RRP, la R es de, perdón, ARP es Address Resolution Protocol, protocolo de resolución de direcciones, y la R es de reverse, o sea, en sentido contrario. El protocolo ARP te dice cuál es la MAC que corresponde a una IP. El protocolo RARP te dice cuál es la IP que corresponde a una MAC. Por eso se llama de resolución inversa. Y BootP y DHCP son versiones mejoradas de RRP, o sea, son más de lo mismo. O sea, estos tres son lo mismo, por decirlo así, ¿vale? Podemos vivir sin RRP, ni BootP, ni DHCP, pero no podemos vivir sin ARP. O sea, ninguna red puede funcionar, o sería muy complicado, vamos, ninguna red funciona sin ARP. Cualquiera que tenga en su casa un router ADSL tiene ARP. Bueno, la verdad es que tiene de todo, tiene hasta DHCP, ¿vale? Pero podría estar solo con ARP. Y por eso ARP lo vemos en este tema y RRP, BootP, DHCP los vemos en el tema siguiente, en el de conceptos avanzados. Porque digamos que lo he considerado cosas no esenciales. Luego, otro grupo de ayudantes del protocolo IP son los protocolos de routing, que son la implementación en protocolos de los algoritmos que acabamos de describir. El RIP, el OSPF, el ISIS, el IGR, todo esto de aquí, ¿vale? Y etcétera. Estos son los que vamos a comentar y solo algunos solo por encima, ¿vale? Pues estos son todo un grupo de protocolos de routing, digo, como podemos considerarlos ayudantes de IP. Ahora, todos estos protocolos auxiliares, excepto estos dos de aquí, todos los demás utilizan paquetes IP.
¿vale? O sea, es como, ¿cómo os hago la analogía? Tenemos un servicio de envío de paquetería, ¿vale? Hemos definido un formato de los paquetes, tienen que ser de una determinada manera, pero nuestra propia empresa de paquetería a veces tiene que enviarse mensajes. Pues para enviarse mensajes, la empresa de paquetería internos utiliza el mismo formato de paquetes que hemos definido para nuestros clientes. Esa es un poco la idea, ¿vale? Excepto, insisto, estos dos, que son un caso singular, ya veremos por qué, que tienen su propio tipo de paquete. Vale, os he dicho antes que el protocolo IP tenía dos versiones, la versión 4 y la versión 6. Y claro, cuando dices esto la gente dice, bueno, ¿qué pasó con la versión 5? Porque saltamos de la 4 a la 6. ¿Qué pasa? ¿Es solo los números pares? Bueno, la cosa tiene un origen histórico. Y eso es lo que vamos a comentar ahora. Lo primero que apareció es la versión 1. Para empezar la versión 1, el protocolo se llamaba TCP, no se llamaba IP. Pero en TCP, la T del TCP actual es de transport. La T del TCP que estáis viendo ahí era transmission. O sea que no era el mismo TCP de ahora, no tiene nada que ver, ¿vale? En realidad era un protocolo y por eso está puesto el rectángulo ahí a caballo entre el nivel de red y nivel de transporte. Era un protocolo que englobaba los actuales IP y TCP, ¿vale? Pero ya digo, la T además no significaba lo mismo que ahora. Ese protocolo que era la unión de IP con TCP fue el que apareció en el año 74, inventado por estos dos señores que veis ahí, Bob Kahn y Vinton Cerf, en un artículo que publicaron que ha sido la base, o se considera la base, y lo es, de Internet, ¿vale? Porque fue el origen de todo lo que luego ha venido. Esto, fijaros que estamos hablando del año 74. La famosa ARPANET empezó en el año 69, ¿eh? Pero la primera implementación de lo que podemos considerar el origen de los actuales protocolos TCP/IP fue la del año 74 de estos dos señores. Lo de ARPANET anterior a esto no tenía nada que ver, ¿eh? Lo único que pasa es que esto también se montó en la misma red física de ARPANET. Y de ahí que se diga a veces que ARPANET es el origen de Internet. Pero el verdadero origen de Internet fue el protocolo este, Transmission Control Protocol de Vinton Cerf y de Bob Kahn del año 74. Y eso es lo que se considera el versión 1. ¿Vale? De ahí apareció 3 años después el versión 2 y cuando iba a aparecer la versión 3, este otro señor que aparece aquí tuvo la idea de que era mejor separar la funcionalidad del nivel de red del nivel de transporte. Fijaros que estamos hablando del año 78, todavía era muy incipiente aquello del modelo OSI, estaban aún definiendo casi lo que era el modelo de capas y este señor ya tuvo la idea de que había que montar como dos módulos independientes. Por un lado, la funcionalidad del nivel de red en un protocolo que se llamó IP y que se basa en un sistema, un servicio no orientado a conexión, que puede funcionar de forma fiable sobre una infraestructura no fiable, como hemos dicho antes, y por encima de él, este sí, el TCP que conocemos hoy en día, que era un servicio orientado a conexión, fiable, montado en base a ese servicio no fiable de IP. ¿Vale? Entonces es en la versión 3, en la primera, donde ya se produce esa separación de IP con TCP, que conocemos actualmente. Y después apareció la versión 4 en el año 80, que es en la que estamos hoy. ¿Vale? De los dos, de TCP y de IP. Con el paso de los años se vio que una de las decisiones que se había tomado en este protocolo versión 4, que era poner direcciones de 32 bits, se había quedado pequeño. ¿Vale? En 32 bits te caben 2 a la 32 direcciones diferentes, que son un montón. Pero por la forma como se hace el reparto, que ya veremos luego, el reparto es muy ineficiente, o sea, se desperdician muchas direcciones, se hace mucho despilfarro. Y entonces faltan, se queda corto el espacio de 32 bits para las direcciones. Y eso no es una cosa que se pueda cambiar así como así, o sea, es un cambio esencial en el protocolo. Hay que desarrollar una nueva versión del protocolo si quieres cambiar el campo de dirección de origen, dirección de destino y hacerlo más grande. ¿Vale? Y por eso, en el año 95 se estandarizó una nueva versión que se llamó versión 6 y cuyo principal promotor fue este señor que veis aquí, Steve Dinning. ¿Vale? Que
estamos en el año 2017 y todavía estamos en el proceso de migración a ipv 6, nada menos, o sea que nos está llevando mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, así es la cosa. Y de nuevo la pregunta es, ¿qué pasa con la versión 5? Pues la versión 5 fue que cuando estaba la versión 4 ya en marcha, en el año 90 a alguien se le ocurrió desarrollar un servicio orientado a conexión en Internet y que era un servicio alternativo, no sustitutivo de ipv 4 y le llamó ipv 5. Eso fue un protocolo experimental que luego ha caído en desuso, que no tiene ningún interés. Pero como se le dio la versión 5, pues ya era de mal gusto que la nueva versión de IP machacara, y además hubiera dado pie a muchas confusiones, ¿vale? Y malentendidos, que machacara el nombre de versión 5. Y por eso la nueva versión heredera que sucede o que sigue a ipv 4 se denomina versión 6.